Guía de actuación fiscal en el Código Procesal Penal. Escuela del Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Perú. Segunda edición. Lima, marzo de 2013. Esta guía ha sido elaborada con el apoyo del proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia. Todos los derechos reservados. Se permite su reproducción con fines no comerciales siempre que se cite la fuente. Iniciamos. Este documento explica cómo actúa el fiscal dentro del nuevo modelo del Código Procesal Penal. Su objetivo es orientar la investigación del delito, el uso de pruebas y el desarrollo del proceso penal. Capítulo 1. El modelo del Código Procesal Penal. Este modelo presenta las siguientes características. El fiscal dirige la investigación de manera objetiva. Las funciones de investigar y juzgar están separadas. El juez resuelve únicamente los pedidos de las partes. No actúa de oficio. La oralidad es una garantía fundamental. Se expresa mediante la inmediación y la publicidad en el juicio. El proceso se desarrolla bajo los principios de contradicción e igualdad. Esto significa que ambas partes tienen las mismas oportunidades de participar y defender sus posiciones. Capítulo 2. El nuevo modelo de gestión fiscal. El Ministerio Público implementó despachos corporativos. Su finalidad es fortalecer el trabajo en equipo entre fiscales. Estos despachos tienen 4 funciones principales. Primero, coordinación. Se encarga de distribuir los casos según criterios de selectividad. Segundo, decisión temprana. Promueve salidas alternativas desde la etapa de investigación. Incluye el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. Tercero, investigación. Actúa con objetividad y estrategia. Recopila información relevante y elementos de convicción. Cuarto, liquidación. Se ocupa de resolver casos del sistema antiguo. Además, las fiscalías provinciales analizan y evalúan las denuncias recibidas. Capítulo 3. La investigación. Durante la investigación, el fiscal puede mantener en reserva ciertas actuaciones. Esto se hace mediante una disposición motivada y conforme a la ley. El objetivo de la investigación es claro: recopilar elementos de convicción. Estos elementos permitirán determinar si existe responsabilidad penal o inocencia del imputado. Características de la investigación. La investigación es legal. Está regulada por normas. Es objetiva e imparcial. Se basa en pruebas tanto de cargo como de descargo. Es dinámica. El fiscal actúa de forma proactiva. Es reservada. Solo las partes y sus abogados acceden a la información. Es garantista. Respeta los derechos del imputado y de la víctima. Es continua. Se desarrolla de manera permanente. Es flexible. Se adapta según la información obtenida. Es eficiente. Busca resultados con el mejor uso de recursos. Además, promueve salidas alternativas, como el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. Funciones en la investigación. El fiscal dirige la investigación. Planifica la estrategia del caso. Protege los derechos de las partes. Puede aplicar medidas coercitivas. Y tiene la carga de la prueba. La policía realiza la investigación operativa. Ejecuta actos urgentes. Y apoya al fiscal en todo momento. El juez de la investigación preparatoria cumple un rol de control. Resuelve solicitudes. Autoriza medidas que limitan derechos. Y supervisa los plazos del proceso. Fases de la investigación. Primera fase. Diligencias preliminares. Se realizan actos urgentes. Su objetivo es determinar si el hecho tiene relevancia penal. También se recogen evidencias y se identifica a los involucrados. Esta fase puede concluir con archivo, acusación directa o inicio de proceso inmediato. Segunda fase. Investigación preparatoria. Aquí se profundiza la investigación. Se busca esclarecer completamente los hechos. El fiscal reúne pruebas. El imputado ejerce su defensa. Se determina si el hecho constituye delito. Y se identifican responsables y daños causados. Inicio de la investigación del delito. La investigación puede iniciarse de varias formas. Por noticia criminal en medios de comunicación. Por denuncia de una persona. Por comunicación de entidades públicas. Por medios digitales o telefónicos. O por flagrancia delictiva. Algunas personas están obligadas a denunciar, como profesionales de la salud, profesores y funcionarios públicos. Otras no están obligadas, como familiares directos o personas protegidas por secreto profesional. Requisitos de la denuncia. Si es escrita, debe incluir identificación del denunciante, descripción detallada de los hechos, identificación del presunto responsable, firma y huella digital. Si es verbal,
Se registra en un acta. Incluye lugar, fecha, hora y detalles del hecho. También datos del denunciante y del denunciado. El fiscal debe revisar el informe policial. Este debe contener antecedentes, diligencias y análisis. La policía no califica jurídicamente los hechos. Esa función corresponde al fiscal. Diligencias preliminares. El fiscal dirige la investigación desde el inicio. Puede actuar directamente o con apoyo de la policía. Define la estrategia del caso. Formula hipótesis. Y establece un plan de investigación. Se plantea preguntas clave. ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿A quién afectó? ¿Y por qué ocurrió? Estas preguntas orientan toda la investigación. Escena de la investigación. Es el lugar donde ocurren los hechos. Aquí se realizan los primeros actos de investigación. El objetivo es identificar, recolectar y asegurar evidencias. La policía, bajo dirección del fiscal, realiza acciones como proteger el lugar, evitar el ingreso de personas no autorizadas, recoger objetos relacionados con el delito, tomar fotografías, grabaciones y planos, asegurar documentos relevantes y realizar incautaciones necesarias. Todo lo actuado debe respetar la legalidad y debe registrarse adecuadamente. Cadena de custodia. Es el proceso que garantiza la conservación de las evidencias. Se inicia desde el momento en que se recolecta un elemento y continúa hasta su presentación en juicio. El proceso incluye asegurar e inmovilizar la evidencia, identificar y registrar cada elemento, embalar según su naturaleza, etiquetar correctamente, registrar en formatos oficiales, trasladar al laboratorio o almacén, designar responsables del traslado y realizar pericias técnicas. La cadena de custodia asegura que la evidencia no sea alterada y garantiza su validez en el proceso penal. Actuación en la escena. El fiscal dirige todas las acciones. Puede disponer la participación de especialistas. Coordina la recolección y conservación de evidencias. Supervisa el embalaje y etiquetado. Y ordena el registro en la cadena de custodia. Además, levanta actas de cada diligencia. La policía cumple funciones operativas. Protege la escena. Recoge evidencias. Realiza inspecciones. Y registra toda la información obtenida. También identifica testigos y posibles sospechosos. Toda actuación debe quedar documentada y comunicada al fiscal de inmediato. Decisiones del fiscal al finalizar las diligencias preliminares. Primera opción. Archivamiento. El fiscal archiva cuando el hecho no constituye delito, no es un caso penal, o la acción penal se ha extinguido. La decisión debe ser clara y comprensible. Se notifica a las partes en un plazo de 24 horas. El denunciante puede impugnar, y el caso puede ser revisado por un fiscal superior. Si aparecen nuevas pruebas, la investigación puede reabrirse. Segunda opción. Reserva provisional. Se aplica cuando falta un requisito para continuar. Por ejemplo, una condición de procedibilidad. En este caso, el fiscal suspende temporalmente la investigación. Se notifica al denunciante, y puede impugnarse la decisión. Tercera opción. Acusación directa. Se utiliza cuando existen pruebas suficientes. El fiscal decide no continuar investigando y presenta directamente la acusación ante el juez. Esto acelera el proceso penal. Cuarta opción. Formalización de la investigación preparatoria. El fiscal formaliza cuando existen indicios de delito. La acción penal no ha prescrito. El imputado está identificado y se cumplen los requisitos legales. La disposición incluye datos del imputado, descripción de los hechos, tipificación del delito, identificación de la víctima y diligencias a realizar. El imputado es notificado en 24 horas y se comunica al juez correspondiente. Consecuencias de formalizar la investigación. Se suspende la prescripción de la acción penal. El fiscal ya no puede archivar el caso sin control judicial. Puede citar a imputados, testigos y peritos. Puede ordenar diligencias necesarias y permitir la participación de las partes. También puede excluir a quienes alteren el orden. En algunos casos, debe solicitar autorización judicial, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales. Casos complejos. Un caso se considera complejo cuando existen múltiples actos de investigación. Hay varios delitos involucrados. Participan muchas personas. Se trata de organizaciones criminales.
Se requieren pericias complejas, o existen actuaciones fuera del país, también cuando se investigan entidades o personas jurídicas. Estos casos tienen plazos más amplios y requieren mayor planificación. Actos de investigación son acciones para obtener información relevante. Sirven para comprobar el delito e identificar a los responsables. Pueden ser realizados por el fiscal o por la policía bajo su dirección. En algunos casos, se requiere autorización judicial. El objetivo es construir una teoría del caso sólida, basada en evidencia. Restricción de derechos en la investigación. Durante la investigación, pueden limitarse ciertos derechos. Esto ocurre cuando es necesario para obtener pruebas. El fiscal debe justificar la medida y sustentarla con elementos de convicción. El juez evalúa la solicitud y garantiza el respeto al debido proceso. Estas medidas deben ser proporcionales y utilizadas solo cuando sean necesarias. Pesquisas son acciones de búsqueda e indagación. Se realizan en lugares abiertos, personas o cosas. Su objetivo es encontrar huellas del delito o ubicar al imputado. La policía debe recoger y conservar evidencias, describir el estado actual del lugar y, si es posible, el estado anterior. También puede realizar planos, fotografías y registros técnicos. Todo debe constar en un acta, incluyendo el motivo, procedimiento y resultados. Las pesquisas son fundamentales para iniciar la investigación. Retención es una medida temporal. Consiste en impedir que una persona se retire del lugar, o en obligarla a permanecer o comparecer. Se aplica durante las pesquisas. Su duración máxima es de 4 horas. El objetivo es facilitar la investigación. Si se necesita más tiempo, el fiscal debe solicitar autorización judicial. Esta medida limita la libertad de forma breve y debe aplicarse con respeto a los derechos fundamentales. Registro de personas. Es la revisión superficial de una persona. Se realiza cuando se sospecha que oculta elementos del delito. Puede incluir el cuerpo, el equipaje, objetos que porte y el vehículo que utilice. La policía debe informar el motivo del registro y respetar la dignidad del intervenido. El registro debe realizarse por una persona del mismo sexo. Se levanta un acta con todos los detalles y se firma por los participantes. Actuaciones con confirmación judicial. Son medidas urgentes. Se ejecutan sin orden judicial previa, pero requieren validación posterior del juez. El fiscal debe solicitar la confirmación dentro de las 24 horas. Estas actuaciones incluyen aseguramiento de documentos privados, incautación de documentos contables y exámenes corporales urgentes. Se aplican cuando existe peligro en la demora o riesgo de pérdida de evidencia. Aseguramiento de documentos. Se aplica cuando se encuentran documentos relevantes. Durante un registro o intervención, el documento se asegura sin revisar su contenido. El fiscal debe informar al juez y solicitar la incautación. El juez evalúa y decide. Todo el procedimiento debe registrarse en un acta. El objetivo es preservar la evidencia documental, sin vulnerar derechos. Examen corporal urgente. Es una medida excepcional. Se aplica cuando existe urgencia o peligro en la demora. Incluye análisis médicos, pruebas biológicas o exámenes físicos. Se realiza en presencia del abogado defensor y debe registrarse en un acta. Posteriormente, se solicita la confirmación judicial. El objetivo es obtener evidencia relevante para la investigación del delito. Allanamiento es el ingreso a un inmueble. Puede ser vivienda, negocio o lugar cerrado. Se realiza con autorización judicial. El fiscal solicita la orden, indicando el lugar, finalidad y duración. El juez evalúa y autoriza. Durante la diligencia, se informa a los ocupantes. Se puede registrar el lugar e incautar bienes. También se puede detener personas. Todo debe registrarse en un acta. El allanamiento permite acceder a evidencia clave cuando existe sospecha fundada. Incautación de bienes. Es la toma de control de objetos relacionados con el delito. Se realiza con orden judicial. El fiscal solicita la medida y el juez la autoriza. Los bienes pueden ser muebles, inmuebles, documentos o dinero. El objetivo es asegurar la evidencia y evitar su pérdida o alteración. Todo debe registrarse detalladamente y garantizar su conservación. Interceptación de comunicaciones.
Es la intervención de llamadas o mensajes. Se realiza con autorización judicial. Solo en delitos graves. El fiscal solicita la medida, indicando el medio, duración y alcance. El juez evalúa y autoriza. Las comunicaciones se graban y se transcriben. El fiscal debe garantizar su confidencialidad y eliminar lo que no sea relevante. El plazo es limitado y puede prorrogarse. Esta medida permite obtener pruebas clave en investigaciones complejas, levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria. Son medidas para acceder a información financiera. Se requiere autorización judicial. El fiscal solicita la medida y el juez la aprueba. Las entidades deben entregar información sobre cuentas, movimientos y operaciones. También puede accederse a información tributaria. El objetivo es conocer la situación económica del investigado y detectar posibles delitos financieros. Estas medidas deben aplicarse con reserva y respetando el debido proceso. Clausura e inmovilización. Son medidas que restringen el uso de bienes o locales. Se aplican cuando existe riesgo para la investigación. El fiscal puede solicitar al juez la clausura temporal de un local o la inmovilización de bienes. El objetivo es evitar la desaparición de evidencia o impedir la continuidad del delito. Estas medidas tienen un plazo determinado y deben ser debidamente justificadas. Videovigilancia es el uso de cámaras u otros medios técnicos. Permite observar y registrar conductas. Se aplica en investigaciones de delitos graves. El fiscal autoriza la medida, define su alcance y designa responsables. Las imágenes deben registrarse con fecha y hora y conservarse con seguridad. Si se realiza en lugares privados, se requiere autorización judicial. La videovigilancia ayuda a seguir al investigado y obtener pruebas visuales. Exhibición e incautación de documentos no privados. El fiscal puede solicitar documentos públicos o documentos que no tengan carácter privado. Puede revisarlos, copiarlos o incautarlos. Si se retienen los originales, se deben entregar copias certificadas. Si existe oposición por secreto profesional, el juez decide en audiencia. Si se invoca secreto de Estado, se verifica con la autoridad correspondiente. El objetivo es obtener información relevante, sin afectar derechos indebidos. Entrega vigilada. Es una técnica especial de investigación. Permite que bienes ilícitos circulen bajo control. El objetivo es identificar a los responsables. Se aplica en casos como tráfico de drogas, lavado de activos, contrabando o delitos organizados. El fiscal autoriza la operación, define la ruta y supervisa la actuación policial. Todo se realiza bajo vigilancia, sin interferir con la operación, hasta identificar a los implicados. Agente encubierto es un policía que actúa con identidad falsa. Se infiltra en organizaciones criminales. El fiscal autoriza esta técnica, define su identidad encubierta y el objetivo de la operación. El agente debe informar periódicamente. La medida tiene duración limitada y puede renovarse. Se utiliza en investigaciones complejas y permite obtener información directa desde el interior de la organización. Prueba anticipada. Es una excepción al juicio oral. Permite actuar pruebas antes del juicio. Se aplica cuando la prueba puede perderse. Por ejemplo, por enfermedad, peligro o imposibilidad de repetirla. Incluye testimonios, pericias y reconocimientos. Se realiza con control judicial y se incorpora luego al juicio. Su finalidad es preservar la prueba. Solicitud de prueba anticipada. Puede ser presentada por cualquiera de las partes. El fiscal también puede solicitarla. Debe indicar la prueba, los hechos y su importancia. El juez evalúa la solicitud y decide si procede. Puede aplazarla si afecta la investigación o autorizar su ejecución inmediata. Todo se realiza respetando el debido proceso. Audiencia de prueba anticipada. Se realiza con presencia del fiscal y la defensa. Si no hay abogado, se designa uno de oficio. La prueba se actúa como en el juicio oral. Se registra en acta y se conserva para su uso posterior. En casos urgentes, el juez puede actuar la prueba de inmediato, incluso sin notificar previamente, si existe riesgo de pérdida. Esta audiencia garantiza la validez de la prueba. La víctima en el proceso penal tiene un rol activo. Puede participar en la investigación y recibir asistencia. El sistema le otorga derechos y mecanismos de protección.
El fiscal también puede intervenir para asegurar la reparación civil. Si la víctima no actúa como parte, la protección de la víctima es prioritaria. Durante todo el proceso, asistencia a la víctima incluye apoyo psicológico para tratar el impacto emocional del delito, asistencia legal para orientar sobre sus derechos y participación en el proceso, asistencia social para evaluar su situación personal y familiar. Estas medidas buscan proteger a la víctima y facilitar su recuperación. El fiscal puede disponer estas acciones y hacer seguimiento de su cumplimiento. Medidas de protección a la víctima son acciones destinadas a evitar nuevos daños. El fiscal puede solicitarlas y el juez las dispone. Se aplican cuando existe riesgo para la víctima. Entre las medidas se incluyen prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación, retiro del agresor del domicilio y otras medidas necesarias. Su objetivo es garantizar la seguridad y la tranquilidad de la víctima. Estas medidas pueden ser temporales y se mantienen mientras exista el riesgo. Medidas de coerción procesal son restricciones a derechos del imputado. Se aplican para asegurar el proceso y garantizar la presencia del investigado. También buscan evitar la obstaculización de la investigación. Deben cumplir 3 requisitos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. El juez evalúa la solicitud del fiscal y decide su aplicación, siempre respetando el debido proceso y respetar las garantías fundamentales. Detención preliminar judicial es una medida solicitada por el fiscal. Se aplica cuando existen indicios de delito y riesgo de fuga. El juez evalúa la solicitud y puede autorizar la detención. Tiene un plazo determinado y busca asegurar la presencia del imputado mientras se realizan las primeras diligencias. Es una medida excepcional y debe estar debidamente justificada. Prisión preventiva es una medida de coerción más grave. Implica la privación de libertad durante el proceso. Se aplica cuando existen graves elementos de convicción, hay peligro de fuga o riesgo de obstaculización. El fiscal solicita la medida y el juez decide en audiencia. La prisión preventiva tiene plazo y debe ser revisada periódicamente. No es una sanción, es una medida cautelar. Comparecencia es una medida menos restrictiva. Permite al imputado permanecer en libertad, pero con obligaciones. Puede ser simple o con restricciones. Las restricciones incluyen firmar periódicamente, no salir del país, no acercarse a determinadas personas, o cumplir reglas de conducta. El objetivo es asegurar su presencia, sin afectar excesivamente su libertad. Caución es una garantía económica. Se impone al imputado para asegurar su cumplimiento en el proceso. Puede ser dinero o bienes. El monto depende del caso. Si el imputado incumple, pierde la caución. Esta medida busca evitar la fuga y asegurar su participación en el proceso. Impedimento de salida del país. Es una medida restrictiva. Prohíbe al imputado salir del territorio nacional. Se aplica cuando existe riesgo de fuga. El fiscal solicita la medida y el juez la autoriza. Tiene un plazo determinado y puede renovarse. Se comunica a las autoridades migratorias para asegurar su cumplimiento. Internación preventiva. Se aplica a personas inimputables, como aquellas con trastornos mentales. Implica su internamiento en un centro especializado. El objetivo es proteger al propio imputado y a la sociedad. El fiscal solicita la medida y el juez decide. Debe basarse en informes médicos y respetar los derechos de la persona. Terminación anticipada. Es una salida alternativa al proceso. Permite concluir el caso antes del juicio. El imputado reconoce su responsabilidad y acepta una sanción. El fiscal y la defensa negocian un acuerdo. El juez lo evalúa y lo aprueba si cumple la ley. Reduce la carga procesal y agiliza la justicia. También puede implicar beneficios para el imputado, como reducción de la pena. Principio de oportunidad. Es una facultad del fiscal. Permite no iniciar o no continuar la acción penal. Se aplica en casos específicos. Por ejemplo, cuando el delito es de menor gravedad, cuando el daño ha sido reparado, o cuando no existe interés público relevante. El fiscal evalúa las circunstancias y decide si corresponde aplicarlo. Debe respetar la legalidad y justificar su decisión. Este principio busca una justicia más eficiente
Acuerdos reparatorios. Son mecanismos de solución entre el imputado y la víctima. El imputado acepta reparar el daño y la víctima acepta el acuerdo. El fiscal supervisa el proceso y verifica su cumplimiento. Si el acuerdo se cumple, se extingue la acción penal. Este mecanismo promueve la conciliación y evita procesos largos. Se aplica en delitos permitidos por la ley. Proceso inmediato. Es un proceso rápido. Se aplica cuando hay evidencia clara del delito. Por ejemplo, en casos de flagrancia o cuando el imputado confiesa. El fiscal solicita su aplicación y el juez decide. Se reducen los plazos y se pasa directamente a juicio. El objetivo es agilizar la justicia y evitar dilaciones innecesarias. Colaboración eficaz. Es un mecanismo especial. El imputado brinda información relevante sobre delitos graves, como crimen organizado. A cambio, puede recibir beneficios, como reducción de pena o medidas más favorables. El fiscal evalúa la información y verifica su utilidad. El acuerdo debe ser aprobado por el juez. Este mecanismo permite desarticular organizaciones criminales. Procesos especiales. Son procedimientos distintos al proceso común. Se aplican según el tipo de delito o la situación del imputado. Incluyen proceso inmediato, terminación anticipada, colaboración eficaz y otros mecanismos. Su objetivo es adaptar la justicia a diferentes escenarios y lograr mayor eficiencia procesal. Fase intermedia. Es la etapa previa al juicio. Aquí se evalúa la acusación del fiscal. El juez analiza si existen pruebas suficientes y si el caso debe ir a juicio. Se pueden plantear observaciones o solicitar el sobreseimiento. También se admiten o excluyen pruebas. Esta fase permite depurar el proceso y garantizar un juicio adecuado. Acusación fiscal. Es el documento que presenta el fiscal. Contiene la imputación formal. Incluye los hechos, la calificación jurídica, las pruebas y la pena solicitada. También puede incluir la reparación civil. La acusación debe ser clara y estar sustentada en evidencia. Es la base del juicio oral. Sobreseimiento. Es la decisión de no continuar el proceso. Se aplica cuando el hecho no es delito, no hay pruebas suficientes, o el imputado no es responsable. El fiscal puede solicitarlo, y el juez decide. Si se aprueba, el caso se archiva definitivamente. El sobreseimiento protege al imputado de procesos injustificados. Auto de enjuiciamiento. Es la decisión del juez de llevar el caso a juicio oral. Se emite cuando la acusación es válida y existen pruebas suficientes. Define los hechos, los imputados y las pruebas admitidas. Marca el inicio del juicio y delimita el proceso. Es una etapa clave. En el sistema penal, juicio oral es la etapa principal del proceso. Se desarrolla de forma pública y oral. Participan el fiscal, la defensa y el juez. Se presentan pruebas, se interrogan testigos y se debaten los hechos. El juez evalúa la evidencia y emite una sentencia. El juicio garantiza transparencia, contradicción e igualdad entre las partes. Es el momento decisivo del proceso penal. Sentencia. Es la decisión final del juez. Se emite al concluir el juicio oral. Puede ser condenatoria o absolutoria. Debe estar debidamente motivada, basada en la valoración de las pruebas y en la ley aplicable. La sentencia define la responsabilidad del imputado y, de ser el caso, la pena y la reparación civil. Es el resultado del proceso penal. Contenido de la sentencia. Debe incluir la identificación del imputado, la descripción de los hechos, la valoración de las pruebas, la fundamentación jurídica y la decisión final. También puede incluir la pena impuesta y la reparación civil. La sentencia debe ser clara, coherente y comprensible para todas las partes. Lectura de la sentencia. Se realiza en audiencia pública. El juez da a conocer la decisión. Puede leerla de forma íntegra o resumida. Las partes quedan notificadas. Desde ese momento, se inicia el cómputo de los plazos para posibles recursos. La lectura garantiza la transparencia y el conocimiento inmediato del fallo. Recursos impugnatorios. Son mecanismos de revisión
Permiten cuestionar decisiones judiciales. Las partes pueden utilizarlos cuando consideran que existe error o vulneración de derechos. Entre los principales recursos están apelación, casación y otros previstos por la ley. El objetivo es garantizar justicia y corregir posibles errores. Recurso de apelación. Permite revisar una decisión judicial ante un órgano superior. Se presenta dentro del plazo legal. Debe estar debidamente fundamentado. El tribunal revisa el caso y puede confirmar la decisión, modificarla o revocarla. La apelación garantiza una segunda instancia y mayor control del proceso. Recurso de casación. Es un recurso extraordinario. Se presenta ante la Corte Suprema. Se aplica en casos específicos. Busca uniformizar la interpretación de la ley. No revisa hechos, sino aspectos jurídicos. Debe cumplir requisitos estrictos y ser admitido por el tribunal. Su finalidad es asegurar coherencia en el sistema legal. Ejecución de la sentencia. Es la etapa final, donde se cumple lo ordenado por el juez. Incluye el cumplimiento de la pena, el pago de la reparación civil y otras medidas impuestas. Las autoridades supervisan su cumplimiento. El objetivo es hacer efectiva la decisión judicial y garantizar justicia. Plazos procesales. Son límites de tiempo para realizar actos dentro del proceso. Están establecidos por ley. Deben cumplirse estrictamente. Su incumplimiento puede generar consecuencias, como nulidades o pérdida de derechos. El control de plazos es responsabilidad del juez y de las partes. Garantizan orden y celeridad en el proceso. Glosario de términos. Incluye definiciones básicas de conceptos utilizados en el proceso penal. Por ejemplo, imputado, persona a quien se atribuye un delito. Fiscal, representante del Ministerio Público, encargado de la investigación. Prueba, elemento que permite demostrar un hecho. Delito, conducta sancionada por la ley penal. Este glosario facilita la comprensión del sistema procesal penal. Cierre, la guía de actuación fiscal. Es una herramienta fundamental para comprender el proceso penal. Establece funciones, procedimientos y principios que garantizan una justicia adecuada. El rol del fiscal, la participación de la víctima y el respeto a los derechos del imputado son pilares del sistema. Este modelo busca eficiencia, transparencia y respeto al debido proceso.